Aquí se nos dan las dos fracciones, 3/8 y 5/12. Y luego nos preguntan, ¿cuál es más grande? Trabajaremos a través de esto en pasos. Comenzaremos enumerando los primeros 6 múltiplos de 8, así que si comenzamos a contar por 8, tendremos 8. 8 más 8 son 16, más 8 es 24, más 8 es 32, más 8 es 40, más 8 es 48. Observe también que 8 veces 1 es 8, 8 veces 2 es 16, 8 veces 3 es 24 y así sucesivamente. A continuación, enumeramos los primeros 6 múltiplos de 12. Entonces contando por 12. Entonces tendríamos 12 más 12 es 24, más 12 es 36, más 12 es 48, más 12 es 60, más 12 es 72. Reconozca también 12 veces 1 es 12, 12 veces 2 es 24 y así sucesivamente. Usando la lista de múltiplos, se nos pide que proporcionemos algunos de los denominadores comunes de 8 y 12. Los denominadores comunes serían los múltiplos comunes de 8 y 12. Entonces mirando el múltiplos de 8 y múltiplos de 12, veamos qué tienen en común las dos listas. Observe que ambas listas contienen 24 y 48. Estos son dos múltiplos comunes de 8 y 12, que también se considerarían denominadores comunes de 8 y 12. Así que vamos a seguir y enumerarlos. Tendríamos 24, 48. Si contáramos 24, podríamos determinar denominadores más comunes de 8 y 12. 40 más 24 es igual a 72 y, por supuesto, la lista continúa. A continuación se nos pide que determine el mínimo común denominador de 8 y 12, que sería el mínimo común múltiplo de 8 y 12. Al observar los múltiplos comunes o denominadores comunes, observe cómo 24 es el múltiplo común más pequeño, o denominador común y, por lo tanto, 24 es el mínimo común denominador o LCD. Continuando. Se nos pide crear fracciones equivalentes para 3/8 y 5/12 usando el menos común denominador que encontramos, y luego determinar qué fracción es más grande. Entonces queremos escribir 3/8 como una fracción con un denominador de 24. También queremos escribir 5/12 como fracción con un denominador de 24. Podemos crear fracciones equivalentes multiplicando el numerador y denominador por el mismo valor. Observe que 8 veces 3 es igual a 24, así que si multiplicamos el numerador por 3 podemos crear una fracción equivalente. ¿Y por qué 3 veces 3 es igual a 9? 3/8 equivalen a 9/24. Ahora, por 5/12, observe que 12 por 2 es igual a 24. Entonces, para crear una fracción equivalente, también multiplicamos el numerador por 2. 5 por 2 es 10. Ahora sabemos que 5/12 equivalen a 10/24. Entonces, para determinar qué fracción es mayor, 3/8 o 5/12, podemos comparar las fracciones equivalentes con el denominador de 24. Entonces podemos comparar 9/24 y 10/24, para comparar 3/8 y 5/12. Bueno, 9/24 es menos de 10/24, o podemos decir que 10/24 es mayor que 9/24 y, por lo tanto, 3/8 es menos que 5/12, o podemos decir que 5/12 son mayor que 3/8. Entonces, como oración, diremos que 5/12 es más grande que 3/8. Es importante que respondamos a la pregunta de que si usamos las fracciones en la forma original. Ahora, antes de irnos, se nos pide que regresemos al problema de la pizza Josh and Chase y si responde la pregunta, ¿quién comió más? Esperemos que recuerden en nuestra actividad anterior que nos dijeron que Josh comió 3/5 de una pizza, y Chase comió 2/3 de una pizza. Y preguntó, ¿quién comió más pizza? Otro método para comparar estas dos fracciones sería escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes utilizando el mínimo común denominador. Listado. Múltiplos de 5 nos darían 5, 10, 15, 20, etc. Enumerar múltiplos de 3 nos daría 6, 9, 12, 15, 18, etc. Observe cómo el mínimo común múltiplo es 15.
Así que si escribimos ambas fracciones como fracciones equivalentes con denominadores de 15, podemos comparar más fácilmente 3/5 y 2/3. Aviso para 3/5, 5 por 3 es igual a 15, y 3 por 3 es igual a 9. Entonces 3/5 equivalen a 9/5. Y 3 por 5 es igual a 15, 2 por 5 es 10, entonces 2/3 equivalen a 10/15. Y mostramos esto antes dividiendo este modelo horizontalmente en 3 partes iguales. Y esta verticalmente en 5 partes iguales. Esto nos muestra que 3/5 es igual a 9/5, y esto nos muestra que 2/3 equivalen a 10/5. Y debido a que 10/15 es mayor que 9/15, sabemos que Chase comí más pizza. Volviendo a nuestra diapositiva anterior usando el mínimo común denominador de 3/5 y 2/3, sabemos que Chase comió más pizza. Espero que hayas encontrado esto útil.